Vamos a darle gloria en el nombre de Jesús, por el poder de su Espíritu y de su gran bondad y de su gran amor, porque Él es nuestro Dios. Oiga qué interesante, iba amaneciendo y la barca de pescadores ahí estaba moviéndose. Y eso es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? A darle gloria al Rey, a darle gloria al Señor. Iba mar adentro. Ahí donde quiere el Señor que tú y yo entremos al mar. El mar significa la ciudad, los barrios, los pueblos. Gloria a Dios, porque hemos venido a alabar al Señor. Hemos venido a alabar al Rey. Es gloria a Jesucristo. Santo, bendito Dios y bendito el Rey de Reyes. Gracias, Señor. Todo en el nombre de Jesús. Él es nuestro Salvador. Tú nos mandas a pescar. Tú nos mandas con una finalidad, con un propósito, Señor. Traer gente a tu barca, traer gente a tu iglesia, traer gente a tu reino, Señor, para darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, porque la gente tiene que conocer que hay un camino, la gente tiene que darse cuenta que hay una verdad, la gente tiene que darse cuenta que hay una vida, y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. Por eso aquí lo sentimos. Aquí dentro de nosotros estamos alistando las redes. Por eso recíbela en estos momentos, ahora que te la envío. La red para que te agarre, la red para que te pesque, y también tú la tires, y también tú la uses para poder pescar gente en todo esto, porque necesitamos. Recuerde que cuál es la gran comisión: ir a los hombres del mundo, a todos. Aquí no se puede quedar ni el chiquitillo, ni el alto, ni el flaco, ni el gordo, ni el feo, ni el bonito, ni el pobre, ni el rico, sino a todos. Y cuando hablamos todos, es todos, ¿verdad? Porque ¿cuál es la razón? Pues simple y sencillamente para que los hombres del mundo conozcan a Jesucristo, se den cuenta quién es Jesús. Porque dentro de toda esta situación, ¿cuál será la relación? ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos que van a creer, hay otros que no van a creer, pero dentro de todo esto, el Señor nos da una señal. ¿Cuál es? De que tenemos la autoridad sobre el enemigo, tenemos la autoridad sobre Satanás. ¿Para qué? Para que sus obras, serpientes, escorpiones y toda maldad y toda inmundicia, nosotros la podamos parar en el nombre de Jesús y podamos reprender en el nombre de Jesús y echar fuera a esos demonios. ¿Y qué? Y ir sobre aquellos que están enfermos para que sean sanos y libres en el nombre de Jesús. Porque esta es la realidad. ¿No cree usted, hermano, de que todo esto que estamos mirando a través de enfermedades, a través de tantas circunstancias psicológicas, psicosomáticas, enfermedades mentales, o sea, todo este sistema, el enemigo lo trabaja para que la gente no tenga contacto, no tenga comunión con la palabra, no conozca a Jesucristo? Ahí es donde usted y yo nos damos cuenta de que nuestra fe se va a ver fortalecida cuando nosotros vamos ¿a qué? A recibir, a dar, a transmitir, a compartir sanidad y libertad. Cuando sobre los enfermos pongamos las manos para que en el nombre de Jesús sean sanos, sean libres, sean nuevos, en el nombre poderoso. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos el poder de la palabra? Porque el Señor viene a darle poder a usted. El Señor viene a empoderarlo como soldado, como guerrero, para que usted y yo podamos tener una razón de ser. Dice 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, lo dice el apóstol Pablo. Oigan, interesante, dice, y 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es lo que yo conocía, no es lo que yo tenía, no es la sabiduría mía, no, dice, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Para que no esté, que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Muchos nos vamos detrás de personas, muchos nos vamos detrás de personajes, muchos nos vamos detrás de ciertos predicadores, de ciertas personas que trabajan en esto. No, dice la palabra del Señor, sino en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios de conceptos o de doctrinas, sino un Dios de poder.
Ahí tenemos que ser claros. Óigame, porque Jesús, para usted y para mí, es nuestra victoria. Dice Colosenses capítulo 2 y verso 15, y despojando a los principados y potestades del aire, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, gloria a Dios. Esa cruz que mucha gente rechaza, esa cruz que mucha gente no quiere, esa cruz que mucha gente la aparta, la quita, la hacia un lado, es la que viene a darnos a nosotros una victoria sobre todo este mover tan sistemático del maligno hoy, porque hermanos, que duro está esto, que difícil está esto, sobre todo en nuestro país, un país que era muy religioso, se quedó en lo externo, se quedó en lo de afuera, se quedó como aquellos vendedores, cambistas y comerciantes, óigame, mercaderes, en aquel momento en que Jesús venía de Jericó y llegó al templo y se topó con aquella entrada del templo, aquel mercado, todo el mundo haciendo negocios, chorizos, robando, haciendo lo que menos les interesaba a ellos era que aquel lugar era un lugar de adoración, era un lugar de comunión, era un lugar de intimidad con el Dios del cielo. No, para ellos era el negocio, punto. Hoy lo vemos en Costa Rica, hoy lo miramos en este país. La gente va detrás del dinero, los jóvenes de hoy van detrás de eso que a la vuelta de la esquina se convirtió en muerte. Dios mío, qué duro, qué difícil. Qué difícil cuando miramos esta realidad. No podemos nosotros cerrar los ojos o taparnos los oídos a la realidad que tenemos que ver, porque es la iglesia la que tiene el poder, es la iglesia la que tiene que actuar, es la iglesia que tiene que levantar adoración al Rey del Cielo para decir Costa Rica es el 911 de Dios de los últimos tiempos. La palabra de Dios enfáticamente nos hace saber de la victoria del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, pero es necesario que nosotros nos apropiemos de esa victoria. Es necesario que usted y yo tengamos capacidad para entender que tenemos que hacerla nuestra. Es mi victoria, es tu victoria, es nuestra victoria. En el momento de que nos apropiemos de esa victoria, nuestra salvación será como un yelmo, como un casco, óigame, que protegerá nuestra vida de los ataques arteros del enemigo. Porque ¿a dónde va a ser el punto principal de ataque al enemigo? Nuestra mente. Ahí va a ser. Vean usted, en estos momentos tenemos a un adversario que la gente no lo ve como adversario, sino lo ve como un progreso. La IA, la inteligencia artificial, hoy está dominando el planeta, está encantando al mundo, está dominando a la humanidad. Santo Dios. Y ahí es donde usted necesita que ese yelmo, ese casco que necesitamos para protegernos. Viera qué cosa me da a mí cuando veo a muchachos en bicicleta, a muchachos en estas bicimotos que digamos, ¿verdad? Sin cascos. Dios mío, óigame, un casquito, por más barato que sea, te puede salvar la vida en un accidente, en una caída por ahí. Óigame, hermanos, esto es increíble. ¿Y por qué le digo esto? Es que ahí es donde ustedes y yo nos damos cuenta de que la salvación no depende de nuestro estado animoso. Óigame, no depende de nuestro estado anímico, sino de nuestra fe en Él, en Cristo Jesús. Ahí es donde, ay, santo Dios, qué tremendo esto, hermano, gloria a Dios por esto. Es que no depende de lo que nosotros seamos, por más inteligentes, sabios y entendidos, con licenciatura, doctorado, maestrías, con todo lo que usted quiera. Usted puede ser perdón por esta palabra, usted puede ser el hombre o la mujer más carga dentro del nivel académico. Si en usted no hay fe como el tamaño de un grano de mostaza, estamos listos. Estamos fritos, estamos muertos, estamos perdidos. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10 y verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Óigame, tenga la capacidad de darse a la tarea de poder entender la realidad de todo esto. Es que nosotros tenemos hoy, dentro de un ámbito muy claro, muy preciso, darnos a la tarea de saber que las armas que el Señor nos está proveyendo, que el Señor nos está dando, simple y sencillamente cierre toda puerta para que el enemigo no venga y no vaya a golpear su vida, sino que podamos entender esta realidad. Las armas de nuestra milicia, las armas que usted como soldado de Cristo, como guerrero de Cristo, como miembro de Cristo, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que es lo que el enemigo levanta, que es lo que el enemigo pone, que es lo que el enemigo construye, que es lo que el enemigo trata de edificar aquí, en esto que se llama cerebro. Ahí levantar una fortaleza para que usted no abra la puerta y no pueda entrar eso que se llama fuerza espiritual, poder de lo alto, palabra de Dios, Jesucristo mismo, Espíritu Santo de Dios,
Dios a darle a usted esa capacidad de poder entender de que usted y yo todo lo podemos en Cristo. Todo. No hay nada que usted no pueda. No hay nada que usted no pueda en Cristo Jesús. Y aquí es donde usted y yo estamos anuentes a entender de que las palabras de Jesús, por ejemplo, a Pedro, pues simple y sencillamente deben ser un estandarte para usted y para mí de victoria y para cada uno de nosotros. Dios mío, ¿qué le dice? Dice Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade y las puertas del infierno y las puertas del sepulcro y las puertas de la maldad no prevalecerán contra ella. Oiga, santo Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué interesante lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Palabras claras, precisas, es un estandarte de victoria. Óigame, en esta piedra, en este hombre, en esta persona, en este hombre, en esta mujer, en este joven, en este niño, en este anciano, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán contra ella. Por eso es que el enemigo sabe que no puede contra la iglesia, pero la iglesia tiene que empoderarse. Usted y yo tenemos que darnos cuenta quiénes somos. Porque si usted y yo seguimos creyendo de que la iglesia es aquel templo que está ahí en la esquina, de que la iglesia es aquel templo que está ahí en aquel montecito, de que la iglesia es aquel semejante estructura de cemento, de hierro, de varillas, de muchos adornos. No. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. En donde el Espíritu Santo de Dios habita, en donde el Cristo de la gloria quiere estar. Ahí es donde tenemos que estar nosotros anuentes. ¿Qué es lo que pasa? Miremos, echemos una mirada al mundo actual. En el mundo actual, a pesar de que el hombre ha avanzado a través de la ciencia, de la cultura, de la tecnología y de todo lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, óigame, no ha podido ni podrá detener el avance, óigame qué fuerte, cada vez mayor de las drogas, del rock, de la pornografía, las enfermedades, el cáncer, el SIDA, los ataques al corazón, el imparable divorcio, la fornicación, la prostitución, la homosexualidad, la lascivia, los robos, la lujuria, las muertes violentas, los crímenes brutales, las escaladas del suicidio. Santo Dios, qué tremendo esto. El infarto, la violencia familiar, el alcoholismo, la brujería, la hechicería, el curanderismo, la santería. Todo esto que hoy usted y yo estamos viendo que avanza a pasos gigantes. A pasos gigantes avanza. ¿Quién para esto? A pesar de toda esta capacitación, formación, a pesar de todo esto que estamos viendo, usted sigue viendo, yo sigo viendo, seguimos mirando, seguimos entendiendo la realidad de todo esto como algo que nos pone a nosotros a pensar, como algo que nos pone a reflexionar, a meditar, a analizar. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos viendo tantas cosas? ¿Por qué estamos mirando tantas situaciones raras, extrañas, adversas? Dios mío, ustedes y yo somos quienes tenemos hoy la determinación. ¿Por qué? Porque hay falsas espiritualidades que han invadido todas las esferas sociales. Óigame, la radio, la prensa, la televisión, hablan casi a diario de apariciones de seres extraterrestres. Estamos viendo medicina natural, yoga, meditación trascendental, misterios en resolver. Estamos viendo imágenes que sangran, otras que lloran, el poder de las pirámides. Estamos viendo un montón de cosas que muchas veces son trabajadas. ¿Para qué? Para meter, para engañar, para manipular, para llevar a la gente a cierto estado, a cierto tipo, a ciertas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? No es que no se den en algunas cosas milagros extraordinarios, gloria a Dios por esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice Apocalipsis 12:2, ay de vosotros los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es una palabra dura. Hay de ustedes los moradores de la tierra, o sea, está hablando de nosotros la palabra, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Usted lo ve en lo que estamos mirando, usted lo ve en lo que estamos percibiendo, la violencia, la maldad, la inmundicia, la corrupción, el desenfreno, sabiendo de que el enemigo, el tiempo se le está yendo. Aquí es donde ustedes y yo abrimos la puerta. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, que es nuestro poder, entre. Y solamente, óigame, solamente por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos enfrentarnos a un enemigo invisible y muy poderoso. Y sobre todas las cosas, óigame, y sobre todas las cosas,
más astutas o muy astutas. Ahí es donde ustedes y yo tenemos que estar así, apercibidos, abiertos, anuentes, despiertos, pidiendo discernimiento al Espíritu Santo para poder entender qué es lo que está pasando, para poder entender qué es lo que se está dando, para poder comprender todo esto. La palabra del Señor me llama a mí dentro de este campo para poder entender el mundo espiritual que nos rodea y de la cual sabemos, óigame, de la cual sabemos tampoco porque de repente se nos descubre como una realidad ineludible. De pronto lo vemos y decimos, wow, pero ¿qué es esto? Yo no conocía, yo no entendía esto. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, del 10 al 18. Voy a dar sobre una parte. Óigame, el Espíritu Santo nos da indicaciones muy claras y precisas de que son importantísimas para la vida física, mental y espiritual del creyente en Cristo Jesús. Esa es la palabra. Cuando usted va ahí a Efesios capítulo 6 y verso 10 al verso 18, nos está hablando de qué? Nos está hablando de cómo usted y yo tenemos que revestirnos del poder de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo, para poder enfrentar a esas achanzas, manipulaciones, engaños y mentiras que el enemigo trae sobre nosotros. Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde usted y yo tenemos que darnos cuenta del por qué la coraza, el casco, la coraza, el escudo, la espada, el cinturón y el calzado del evangelio que se llama Jesucristo, tenemos que tenerla puesta. En el momento que usted abre la puerta y le permite a Jesús ser el Señor de su vida, usted se vistió y revistió de Jesucristo. Por lo tanto, usted es un soldado de Cristo. El Señor está buscando que seamos unidad con el Señor. Óigame. Pero ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Dividir. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Separar. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Uno por aquí, otro por allá, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y todos cristianos, entre comillas, ¿verdad? Pero no estamos unidos. No estamos unidos. Y uno piensa una cosa, el otro piensa otra, el otro piensa aquí, el otro piensa allá. ¡Wow! ¡Qué trabajo más interesante!, ¿verdad? Que el enemigo lleva a cabo. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta por qué tenemos que usar la armadura de Dios. Porque cuando usted usa la armadura de Dios, cuando usted está en la armadura de Dios, quien está en usted es Cristo Jesús. El Espíritu Santo te guía, te lleva, te orienta, te dirige, te lleva a donde tenés que ir, a saber en qué terreno estás pisando, contra quién estás peleando, cuál es la estrategia, cuál es la manipulación, cuál es el engaño. Usted tiene un discernimiento que el Espíritu Santo le da para saber contra quién estás peleando. Porque vuelvo otra vez a decírselo, nuestra lucha, ahí en el verso 12 de capítulo 6 de Efesios, no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es papá, no es mamá, no es mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, no es mi suegra, no es mi suegro, no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi hijo, no es mi hija, no es el vecino, no es la vecina, no, es contra principados que tienen un poder tremendo sobre muchos lugares grandes, sobre potestades que llevan una eficacia sobre cierto mover dentro del ocultismo, dentro de la idolatría, dentro de la inmundicia. De ese poder, óigame, principados, potestades, gobernadores, esos que llegan a dominar los regidores de una municipalidad, el alcalde de una municipalidad, los presidentes de ministerios, los presidentes de un país, gobernantes de un país, capitanes de un ejército. Óigame, esto es tremendo. Inclusive no podemos dejar por fuera la iglesia, porque también llega pastores, llega obispos, llega cardenales, llega gente así. El enemigo sabe su trabajo y no lo podemos dejar de lado, no lo podemos, óigame, perdón por la palabra que voy a decirle, no lo podemos menospreciar, sino hay que ponerle atención cuál es el trabajo que él lleva a cabo. El Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para saber contra quién estamos peleando y cómo tenemos que pelear, porque nosotros usamos la armadura de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que no luchemos nosotros, que no luchemos contra la carne y contra la sangre, contra los huesos, sino contra todo este mover de maldad dentro de las regiones espirituales celestes. Que la verdad y la justicia nos harán estar firmes. La verdad y la justicia que vienen de parte del Señor, que nosotros tenemos que darnos cuenta. Por eso necesitamos el casco, para que nos proteja, porque el ataque viene a la mente primero, para luego pasar a la voluntad, y de la voluntad al sentimiento, el sentimiento a la emoción, y de la emoción al cuerpo, y después poseerlo todo. Ese es el trabajo. Nosotros tenemos que entender de que tenemos un arma fundamental dentro de la armadura, que es la espada del Espíritu, su palabra. La palabra del Señor es para nosotros determinante en esto.
La palabra del Señor es determinante, porque todas estas cosas nos indican que estamos en una guerra declarada. ¿Qué le estoy diciendo? Al estar enfrentando príncipes, potestades, gobernadores, huestes, nos obliga a estar ¿qué? En perfecta comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, Jesucristo, y por supuesto bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque nuestro ministerio de sanidad, nuestro ministerio de liberación será más efectivo en la medida en que usted y yo, óigame, aumente nuestra relación con Dios. Ahí ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de cómo al estar nosotros uniéndonos dentro de todo esto, vamos a mirar la gloria de Dios. Vamos a poder ver el poder de nuestro Dios. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque vieran ustedes lo que me ha costado en este momento grabar este video. 2 veces lo intenté y el enemigo atravesó, y el enemigo obstaculizó, y el enemigo paró, y el enemigo cortó. Pero la gloria del Señor se manifiesta en aquellos que abrimos y en aquellos que decimos: Señor, en ti está el poder y en ti está la misericordia. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Bendiciones, hermanos, y nos vemos para conocer más de toda esta problemática.